Hola gente hermosa, saludos a todos hasta donde nos estén viendo. Vámonos con nuestro video de la semana. Esta semana vamos a pintarnos el cabello con nuestro tinte regular, pero le vamos a hacer un pequeño cambio. Como ven, aquí ya lo tengo preparado. Miren, aquí está su tinte regular, el de cajita, el que acostumbramos a comprar en donde lo compren. Pero esta vez no voy a usar esta developer, no sé cómo se dice. Bueno, esta crema no la vamos a usar porque la vamos a cambiar por algo que es un poquito más profesional y que es lo que usan en los salones de belleza o en las estéticas. Por eso es que dura más tiempo el tinte, se ve un brillo más parejito y yo siento que dura mucho más. Bueno, veamos pues. Entonces aquí ya tengo mi tinte preparado porque pues ya usé esa crema. ¿Qué cantidad vas a usar? Es exactamente la misma que viene en la botellita. Misma cantidad de eso. Lo único que vamos a hacer pues es usar el otro. Miren, aquí está mi cabecita. Como ven, pues sí ya le hace falta un tinte. Entonces lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a proceder a aplicar el tinte en forma regular, así como siempre lo hacen. En mi caso le dejo más o menos unos 30-40 minutitos para que las canes agarren bien. Aquí ya está. Cabello limpio, como ven, pues agarra muy bien, pinta muy bien la cana. Entonces, bueno, hasta ahí estamos, estoy contenta, vámonos. ¿Y qué tal que si aprovechando que ya andamos por aquí, pues qué tal que si le damos un recortito a las puntas, ¿verdad? Ya como que hay mucha punta por aquí, pues le quitamos un poquito. Miren, más o menos así, sí, como unos, ¿qué serán? Unos 5 centímetros. Perfecto, vamos a darle. Esto va a ser súper rápido. Vamos a hacernos una colita de caballo, un ponytail, como le llamen, recogiendo todo el cabello. Y después una vez que ya lo tengamos, vamos a jalarlo hacia un lado, hacia arriba o hacia el otro lado y vamos a cortar todo el exceso de puntas. La idea es que dejemos parejo todo esto, así como no se logra ver en el video porque me tuve que ir hacia un lado para que no caiga el cabello al piso. Bueno, una vez que hicimos esto, vamos a partir nuestro cabello a la mitad y vamos a hacer exactamente lo mismo pero hacia los lados. Vean, lo jalo y los excesos de puntas los voy a cortar. La idea es que quede parejo para que cuando caiga queda como en un tipo de capitas pero no tan pronunciadas y la caída de atrás queda en forma de B o de U, no, más bien de B porque la U no tiene punta. Este sí va a quedar con un poquito de punta. Bueno, hacemos lo mismo del otro lado. Cortamos y le damos otro segundo nada más para estar seguros de que quedó parejito. Así quedaría. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, me voy a dar un marcar las puntas para que se pueda diferenciar más. Ahí está ya, así quedó, tinte, corte y marcadito de las puntas. ¿Qué tal? Como les mencionaba, no queda parejo, queda en forma de B, así está. Bueno, pues esto es lo que les quería mostrar esta semana, gente. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Si lo haces, no olvides dejarme tu comentario para saber cómo te fue. Bueno, cuídense mucho y tengan un excelente fin de semana. Bye, bye.